A casi un mes de la reapertura de este caso, y las acciones judiciales, las gestiones de la Fiscalía, la cual hasta ahora no tiene detenidos con este caso. Tarek William Saad declaró lo siguiente. Los Améstica han sido imputados, con una medida cautelar considerada en Venezuela de arresto domiciliario, la cual está en fase de ejecutar el arresto domiciliario. Es decir, están imputados pero no están detenidos. ¿Qué poder tienen los Améstica que no están detenidos? Porque hasta ahora solo muestran una foto de la supuesta entrevista de los imputados ante el Ministerio Público en la hipótesis que indica Tarek Saad, asoman que hay una cuarta persona, una escolta de Natalia. Vale mencionar que los Amésticas no tenían escoltas, ahora ¿por qué no mencionan a Rojas Sulzkut y al resto de los agentes que para esa fecha eran escoltas activos de El Aissami? Vale destacar que, como ya he mencionado, los expedientes originales fueron decomisados por parte de agentes del SEBIN al 6EPC. Otro punto importante, es que dice Tarek Saad, es que en el año 2015, era titular de la Defensoría del Pueblo, y que según hizo las gestiones pertinentes para no cerrar el caso con tantos vicios. Lo que demuestra con su declaración es que este organismo del Estado es inútil para el país, puesto que no tiene competencia alguna en hechos criminales aún siendo tan evidentes ante la opinión pública, por ende no tiene sentido su existencia ya que no tiene poder alguno que pueda influir en las decisiones judiciales en Venezuela. Ningún funcionario tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial que participaron en la conclusión y sentencia de los casos de Tyrón González y Carlos Molnar, están imputados. ¿Qué esperan para hacerlo? 1. ¿Confías en todo lo que está sucediendo estas semanas en torno al caso Cancerbero? No, a casi un mes de la reapertura de este caso, y las acciones judiciales, las gestiones de la Fiscalía, la cual hasta ahora no tiene detenidos con este caso. Declaró el sábado 25 lo siguiente. Los Améstica han sido imputados, con una medida cautelar considerada en Venezuela de arresto domiciliario, la cual está en fase de ejecutar el arresto domiciliario. Es decir, están imputados pero no están detenidos. ¿Qué poder tienen los Améstica que no están detenidos? Porque hasta ahora, solo muestran una foto de la supuesta entrevista de los imputados ante el Ministerio Público, pero no los muestran detenidos como indica el procedimiento. 2. ¿Tarek El Aissami está implicado en la tragedia? Tarek El Aissami se convierte en cómplice del doble homicidio, al ayudar a sus escoltas y sus amigos los Améstica, gestionando con el Ministerio Público de la otra fiscal Luisa Ortega Díaz y funcionarios locales que llevaron el caso. 3. ¿Crees que caerán los verdaderos culpables? Las experticias que han hecho hasta ahora, a pesar del show mediático, indica lo que sabemos, dependerá de Tarek Saad a quienes van a involucrar. Hasta ahora, insisto, los Améstica no están detenidos. 4. ¿En el gobierno había preocupación por la música de Cancerbero? No creo, más incomodaban los humoristas, opino que aprovecharon este caso para callar al gremio artístico, ya lo he dicho, luego de estos asesinatos, ningún otro artista musical que se encontrase en Venezuela se atrevió a levantar su voz contra la tiranía. 5. ¿Crees que reabrieron el caso por la información que revelaste? No. Lo hicieron porque ante los entes de justicia internacional, el gobierno de Maduro está muy mal, con centenares de acusaciones de violaciones y crímenes de Estado. El gobierno de Maduro necesita resolver casos mediáticos para mostrarse diligentes, aprovechando la popularidad del CAN, decidió sacarle provecho. 6. ¿Te han amenazado o buscado luego de que se reabriera el caso? No he recibido amenazas, si me están buscando pues me enteraré que me ganaron la carrera segundos antes de morir. 7. ¿Qué tipo de torturas recibió Tirone? Las imágenes muestran un extracto de lo que sufrió, quiero resumir que fueron cruel. 8. ¿Natalia Améstica participó del doble homicidio? Es cómplice por callar lo que ocurrió. 9. ¿Por qué? Recién 9 años después vuelven a abrir el caso. ¿Hay algún interés oculto? Aprovecharse de la popularidad del CAN para mostrar ante la Corte Penal Internacional alguna gestión positiva. 10. ¿Lo lanzaron desde el apartamento, la azotea o simplemente lo bajaron y lo pusieron en el suelo de la planta baja? Desde el acto, ya demostraron recientemente que no fue desde ahí, se descartó la liberación del cuerpo en ese sitio, debido a la demostración de la necropsia y la imagen de 2015 que sí hubo una caída desde una altura considerable.
Ya he mencionado que fue torturado y echado desde la azotea. 11. Lo de las cámaras fue planeado. No creo que haya sido planeado, puesto que los comandos del SEBIN se presentaron para apoyar en la limpieza de evidencias en la misma madrugada, reitero, no estaban apagadas, las grabaciones fueron confiscadas, tanto la del edificio Camino Real como los aledaños. 12. ¿Por qué Tyrone tenía sus pantalones abajo? Los pantalones abajo y descalzo, lo explico. 1. Es costumbre en Latinoamérica, quitar los zapatos a los detenidos para evitar que corran o se les dificulte hacerlo. 2. Los pantalones abajo muestran otra costumbre policial, marcar por las nalgas a los detenidos, lo que nosotros llamamos quemar las nalgas. Antes de la era digital, cuando era difícil acceder a un prontuario del sujeto, se hacía esto para saber si era reincidente. Se quedó como costumbre, apalear a los detenidos, bien sea por salvajada, para humillar, destruir la moral y hacer daño físico. 3. Lanzarlo al vacío, es otra costumbre policial / militar. Existen miles de casos en Latinoamérica relacionado a esta práctica, bien sea desde aviones, helicópteros, puentes o edificios. Esos 3 modus operandi fueron los que nos indicaron que en estos asesinatos participaron funcionarios policiales o militares, ya los delincuentes proceden de manera distinta. 13. ¿Crees que el gobierno sabe la verdad de antemano y simplemente está viendo qué cuento armar? Sí, esto lo saben desde 2015, Tarek Saab era titular de un organismo del Estado, Defensoría del Pueblo, que si bien es inútil para el país, tal como él mismo lo ha hecho entender en estas semanas, cualquier abogado, policía o ser pensante interesado se daría cuenta que los Améstica mintieron. 14. ¿Se sabe algo sobre si Apache o Couture tuvieron influencias en todo esto? Ninguno está involucrado en los asesinatos. 15. ¿Los Améstica tienen conexiones con Inercat? Hasta ahora no hay evidencias. 16. ¿Crees que Capu tuvo que ver con la muerte de Cancerbero? No tuvo nada que ver, si bien admiro su trabajo como creador de Beats, considero que es un traidor con la memoria de Cancerbero al no tomar en cuenta a la familia González en el tema de las regalías por las obras musicales que ambos hicieron. 17. ¿Están utilizando de cabeza de turco a Natalia y Guillermo Améstica? ¿Qué pasará con ellos? No están detenidos, aún no sabemos qué planean hacer con ellos. 18. ¿Qué pasó con los vecinos del edificio que vivían allí en aquel entonces? Aprendan esto si quieren sobrevivir en la calle, jamás seas testigo de un crimen que luego te perjudique a ti o a tu familia, porque legalmente, nadie te va a proteger. 19. ¿Cuál es el rol del padre de Natalia en esto? ¿Qué harías si fueses el padre de estos delincuentes? 20. ¿Es cierto que la jueza que tuvo el caso en 2015 es amiga de Natalia? Ignoro si era amigo, de los Améstica. Debería estar detenido, según el propio Tarek Saab indicó en su entrevista con Alofoque. 21. ¿Qué pasó con el dinero de Cancerbero? ¿Qué pasó con su celular y computadora? El dinero extraviado se lo quedaron los funcionarios que lo acompañaron a Subto esa noche. 22. ¿Crees que lo lanzaron muerto o vivo? Quizás esté errado, pero su puño cerrado me da a entender que su último suspiro fue luego de la caída. 23. ¿Cómo Cancerbero conoció y terminó junto a los Améstica? Desconozco cómo inició esta relación. 24. ¿Sabes si amenazaban a Cancerbero? Si es así, ¿quiénes eran y por qué? Recibió muchas amenazas por redes sociales por su posición contra el chavismo. Hubo de un conflicto de conocimiento público con unos sujetos de México por temas de pago. 25. ¿Por qué no se detiene y mete preso a los hermanos Améstica de inmediato? Esto declaró Tarek Saab. Los Améstica han sido imputados, con una medida cautelar considerada en Venezuela de arresto domiciliario, la cual está en fase de ejecutar el arresto domiciliario. Es decir, están imputados pero no están detenidos. Esto deberíamos todos estar exigiéndole a Tarek Saab, porque los Amésticas no están presos. 26. ¿Dónde están las personas que realizaron los peritajes en el caso Cancerbero? Los de 2015, reitero, hubo diligencias, procedimientos y experticias realizadas por el CID Caragua, que fueron confiscados por un comando del SEBIN. 27. ¿Por qué Cancerbero cayó como cayó? ¿O porque lo movieron luego?
Si lo hubiesen movido en la imagen habría rastros de sangre muy evidentes, ya que el charco de sangre yacía debajo de él. 28. A Khan lo extorsionaron para que vaya al apartamento porque tenían un problema con su amigo Carlos. El problema no era con Carlos, era con Guillermo. Ya bajo amenazas reales con matones en persona, uno accede a lo que te soliciten. 29. Puede irse. Natalia del país. Jamás debió salir del país. 30. ¿En la escena del crimen fueron encontrados sus dientes? No, tampoco los restos de su boca. 31. ¿Por qué Cancerbero fue asesinado? A primera vista, luego del asesinato de Molnar, tanto Tirone, como Natalia y los funcionarios que los acompañaban eran los únicos testigos. Lo usaron para culparlo del asesinato de Carlos. ¿Por qué lo torturaron? Un guarimbero era un trofeo para Rojas Sulcuk, por parte de Guillermo, quería venganza. Ellos han sido imputados con una medida cautelar considerada en Venezuela de arresto domiciliario. Y en este momento estamos en la fase de ejecutar ese arresto domiciliario.